Barceló, aspirante a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿cómo ves hasta el momento que va el proceso de la elección? En términos generales, Eugenia, te puedo decir que ha sido un proceso un poco largo, le han añadido muchos días a este asunto y eso hace que no falte pues opiniones en un sentido, en otro, dichos y hasta hechos, que la mera verdad es que intranquilizan. La convocatoria me pareció muy oportuna, muy abierta. Las 29 candidaturas, pues hay algunos de ellos que la mera verdad es que tienen muy buen perfil, son gente muy conocedora, como todo en la vida. También estoy yo entre ellos, entre los que seguramente tendríamos que hacer un mayor esfuerzo, en función de que por ahí alguien dijo que mi experiencia en derechos humanos no se conocía. Y yo siempre he salido en defensa del trabajo que yo he hecho en la docencia. Yo, a la par que el periodismo, he ejercido la docencia. Dejé el periodismo desde el 2007, pero la docencia no, ya traigo 32 años. Y parte de mis materias son justamente el derecho de acceso a la información. Son esos hermosos derechos que se desprenden de los artículos 6 y 7 constitucionales. Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de divulgación, derecho de réplica, derecho de acceso a la información, ese tema también de la protección de los datos personales, porque tenemos derecho a nuestra dignidad, tenemos derecho a un patrimonio que es nuestra propia intimidad, de tal manera que eso también hay que defenderlo. Los grupos vulnerables son muchos, hay unos grupos más visibles que otros. Me queda claro que hay grupos vulnerables dentro de los vulnerables más, que no tienen visibilidad, y esa sería una de mis acciones o de mis compromisos. Por ejemplo, los de la tercera edad. Esta población nuestra se está envejeciendo, pero no veo en ninguna instancia oficial de Estado que esté viendo o previendo cómo atender a esa gente y darles una calidad, unas expectativas de vida conforme a su ser, digna. No lo veo. Hay pocos establecimientos o casas de estar o estancias para esta gente. Los niños, las niñas y los adolescentes, luego del asunto de Chapala, es para que nos duela mucho lo que allí ocurrió, porque es lo más noble, lo más vulnerable que tenemos. Los grupos indígenas, Eugenia, de esos que nos enorgullecemos tanto por formar parte de nuestro pasado, pero del que nos avergonzamos tanto en nuestro presente. ¿Qué hicimos con esa parte de nuestro mestizaje? ¿Qué hemos hecho con esas naciones indígenas? Esperar y ver cómo les roban sus territorios, cómo les roban sus terrenos, la ambición de los ganaderos de Nayarit. ¿Cómo no es posible que haya alguien que pueda llevarles educación media superior y superior a esas comunidades tan alejadas? Las mujeres, Eugenia, otra parte muy sensible, sobre todo las mujeres desaparecidas, son muchas. Y no se para en ello, nadie repara, nadie hace algo por encontrar a esos seres humanos, esos hermosos tesoros que tiene nuestra sociedad como son las mujeres. Y nomás en el año pasado, hasta noviembre, hay 81 mujeres desaparecidas. El 50 y tantos, la mayor parte de ellas menores de edad. Pero hay muchas mujeres desaparecidas y ¿qué pasa? ¿Por qué nadie recurre, nadie reclama, nadie alza la voz y dice: Estado, esa es tu obligación, recuperarlas? Los derechos humanos son imprescriptibles, inalienables, indivisibles, intransferibles, personales. Pero me refiero a que son imprescriptibles porque en los años 70, cuando la guerra sucia, cuando esos años fatídicos, esos sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo, por ahí un periodista se dedicó a hacer un trabajo de investigación y encontró poco más de 100 personas con nombres propios y apellidos, con padre, madre, hermanos, que están desaparecidos desde entonces. ¿Quién los ha puesto otra vez visibles a esa gente abandonada o olvidada? Eso es lo que no hay que olvidar. Hay que mantener un archivo histórico que refresque permanentemente la memoria de esa gente abandonada y olvidada a su propia suerte. Gente como tú, gente como yo, gente valiosa que tiene su propia dignidad y que aportó a esta sociedad y que pudo haber aportado más,
de no haber algo o alguien cegado sus vidas. Pepe, entonces, ¿cómo calificas hasta ahorita el trabajo que ha hecho Álvarez Cibrián al frente de la comisión estos 10 años? No conozco mucho el trabajo en lo personal, pero me parece que la comisión como tal ha estado un poco escasa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tengo entendido que casi la mitad de las resoluciones, el 45% de las resoluciones, no se han cumplido. Hay un valioso recurso que tiene la comisión. Si una autoridad que recibió y fue señalada como violadora de los derechos humanos y no reacciona y no corrige y no acepta la resolución y mejora lo que se le recomienda, se puede recurrir al Congreso para que la cite. Yo, si la decisión de los diputados me llegara a favorecer, por supuesto que le pediría al Congreso de inmediato que cite a una persona. Voy a omitir el nombre, pero tendrán que citarla a comparecer ante el Congreso para que la propia soberanía le exija el cumplimiento y le pida cuentas. ¿Por qué esas recomendaciones no se han cumplido? De llegar tú a encabezar la comisión, ¿serás una persona de mano dura? Eugenia, lo fui cuando estuve en el Consejo Electoral y digo por qué. Porque cuando se trata de manejar recursos públicos, estos son sagrados. Ni una cerveza siquiera con dinero público. El dinero público sale de la gente que trabaja, sale de la gente humilde que aporta al erario. De ahí se les paga, de ahí se financian este tipo de actividades. Me obliga en conciencia, en lo moral, a ser duro con el manejo presupuestal. No hacer un botín de la comisión, sino un espacio de atención, de defensa, de promoción, de investigación de los derechos humanos. No hay patrimonio más sagrado que tenga un ser humano que su dignidad. Y la dignidad depende del respeto y del ejercicio de los derechos humanos. Pero se necesita un ambiente de calma, de democracia, de cumplimiento de la ley, de paz y de tranquilidad para el ejercicio de los derechos. Por lo tanto, no intentaré andar incendiando al Estado por ninguna causa, motivo ni razón. Pero sí estarías, porque siempre han dicho que la comisión defiende al delincuente. En esta ocasión, ¿tú vas a defender más el derecho de las personas? Tarea fundamental, y tengo ya con quien me entrevistaré de inmediato en la primera semana, buscando que, como líder de opinión que es, reposicione en el colectivo social esa idea. Lo dijo en alguna ocasión, en el sentido de que los derechos humanos solo servían para defender a los delincuentes. Yo le pediré encarecidamente y le haré entender que lo que tiene ahora que promover es: los derechos humanos están para defender la dignidad del ser humano, lo más valioso, porque el ser humano tiene un valor intrínseco, inherente a su propio ser, a su humanidad, a su racionalidad, y eso no tiene precio. Entonces, ¿cómo lograr que el colectivo social, el inconsciente, cambie a favor de los derechos humanos con esta visión y que olvide y que deje atrás que los derechos humanos son tema de delincuentes? Ese será el trabajo fundamental que haré desde un principio.